Y desde Washington nos vamos a Israel, día jueves. Tiene la enorme gentileza y generosidad de estar con nosotros el periodista Marcelo Kisilevsky. Querido Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenos días, buenos mediodías para nosotros. ¿Cómo están ustedes por allá? Estamos bien y ansiosos de saber qué pasa en Israel, donde nunca hay respiro y, claro, tantas cosas que van pasando en el día a día. Recién, no sé si ya te enteraste, en Haifa, algunas intercepciones y lo que eso significa. Le dejo para que usted desarrolle esta crónica y el mapa de lo que quiera comentarnos. Sí, yo más que lo que pasó en Haifa, que ahora lo vamos a comentar, quiero como una especie de toma de posición, contar que hoy es el segundo día de la marcha de los familiares de los secuestrados desde la Franja de Gaza, desde el límite con Gaza hacia Jerusalén. Uh-huh. Es una marcha que va a tener 5 días y que nos piden de alguna manera estar con ellos, y nos piden no olvidar la causa de los secuestrados. Hay mucho dolor a casi 5 meses y dolor por el hecho de que empieza a producirse una especie de grieta en Israel entre aquellos que dicen que los familiares de los secuestrados de alguna manera se están oponiendo a la victoria final y que su protesta es política, y ellos tienen que salir, pobrecitos, a explicar en los medios de comunicación que su lucha es desde un lugar de dolor y no desde un lugar de política o quién tiene razón. No se están oponiendo a la victoria total contra el Hamas y piden recordarle a la sociedad israelí y al pueblo judío todo y al mundo que el enemigo no es los familiares de los secuestrados, el enemigo es el Hamas que produjo esta masacre criminal con secuestrados, con gente maltratada, con gente lastimada, con gente violada. Y es una agrupación que encima tiene pretensiones, pero ese es el próximo tema. Lo que pasó en Haifa, por primera vez desde el inicio de la guerra hubo una alarma en 2 aldeas que quedan cerca de Daliat el Carmel, estamos hablando del Monte Carmelo, cerca de Haifa, y que fue la intercepción de un aparato aéreo no tripulado, así es como se llama. Es como un dron, pero de otro tipo, más con forma de avión, un poquito más grande. Hezbollah sigue enviando este tipo de objetos, de aparatos que no siempre son captados por los radares israelíes, eso hay que decirlo. No hay una respuesta hermética a este tipo de aparatos con dos finalidades. Algunos tienen cargas explosivas y otros tienen cámaras que están destinados a hacer inteligencia en Israel para evaluar los sistemas de defensa de Israel, para evaluar sus radares, para evaluar puntos ciegos, para evaluar por dónde se pueden meter tanto por tierra como por aire, etcétera. Y los lugares a donde se mandan y los rangos de tiro de todos estos aparatos, como también de los misiles y cohetes, van cambiando, se van ampliando, y entonces hoy por primera vez hubo en esta zona, que es un poquito al sur este de Haifa. Bueno, entonces mucha gente se sorprendió porque que es una aldea que se llama Ibtín o algo así, Uh-huh. y otra más, Kfar Hasidim, que no había pasado nunca nada ahí desde el inicio de la guerra, ¿no? Eh, Y el puerto de Haifa, que es un lugar muy sensible por muchísimos aspectos, ¿no? Sí, muchos aspectos que no hace falta decir. Hay mucha gente que se me enoja cuando digo determinadas cosas y puntos. Hay elementos estratégicos, no solamente el puerto allí en Haifa, pero a todos ellos yo les digo, Hezbollah no nos necesita a nosotros aquí en Radio High ni en el canal de YouTube para enterarse dónde están los objetivos estratégicos. Hezbollah, lamentablemente, no solamente tiene 200.000 cohetes y misiles de largo alcance y alta precisión, sino que ya tienen, por efectos de inteligencia entre la iraní y la propia de Hezbollah, un banco de metas, un banco de objetivos o blancos a los cuales disparar apenas se inicie una guerra global. Te puedo contar
que en el norte ya han hecho por lo menos un ejercicio, un simulacro de oscurecimiento por el bombardeo de la usina eléctrica de Israel. Ya han practicado una semana estar sin luz, sin medios electrónicos, sin internet, sin un montón de cosas, cocinando con leña y cosas así en el norte de Israel. Es decir, que estamos hablando de palabras mayores donde de repente, bueno, hay mucha gente en Israel para la cual es obvio que la guerra en el norte va a comenzar, y la pregunta no es si va a comenzar, sino cuándo va a comenzar. Esperemos que estén equivocados. Marcelo, también vimos, ya que hablaste de las familias, bueno, es algo casi diario, ciudadanos israelíes tratando de impedir el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza, diciendo estos camiones son camiones de la muerte, son camiones que van al Hamas, no hay que darles ni un gramo de nada hasta no saber de nuestros secuestrados, ni hablar hasta no recibirlos de vuelta en casa. Sí, estas manifestaciones, que más que manifestaciones son acciones concretas para intentar Bloquear. producir un cambio en el terreno. Uh-huh. En algunos casos tiene más éxito que en otros, y yo creo que el éxito de este tipo de manifestaciones tiene que ver también, o sea, el Hamas está ayudando a que esto sea así y a elevar la conciencia de las potencias, de Israel, del ejército, también de todos los observadores en el mundo que están entendiendo que la ayuda humanitaria no está ayudando. En realidad, y lo único que está haciendo es dar prolongar. Ayudar al Hamas Uh-huh. y darle oxígeno, prolongar. Uh-huh. Entonces, lo que está produciendo todo este asunto es realmente un cambio de paradigma donde se está pensando en cómo introducir la ayuda humanitaria por el norte. Se está para eso haciendo un programa piloto en el barrio Zeitún de la ciudad de Gaza, para poder tener allí una prueba. ¿Qué quiere decir un programa piloto? Bueno, intentar hacer un gobierno local a nivel civil custodiado por el ejército israelí, en este caso, para que el Hamas no moleste, ¿no? Entonces, bueno, un poquito de eso se trata por ahora lo que está pasando. Vamos a ver cuál es el éxito, lo vamos a saber en los próximos días. Bien, ¿algo más a comentar que usted tenga por ahí? Sí, tenemos dos temas muy importantes que son el ultimátum que puso el ministro de Defensa Yoav Gallant por el tema de la ley de enrolamiento, ¿no? Que tiene que ver con que dijo en una conferencia de prensa, si no se ponen de acuerdo todas las bancadas de la coalición en cuanto a la ley de enrolamiento de los Haredim, de los ultraortodoxos, entonces mi sistema de defensa, las fuerzas armadas bajo mi conducción, así lo planteó, no van a presentar la propuesta de ley de renovación de la prórroga del servicio militar para los Haredim. Con lo cual, si necesita que haya unanimidad, de hecho, le está dando un poder de veto a Benny Gantz, líder del partido Amaharian Mamlahti, Unión Nacional, y que si eso no ocurre, como ya hay amparos en la Corte Suprema, hay un montón de cosas, hasta fin de marzo, en abril se acabarían los subsidios para las yeshivot, las casas de estudios rabínicos, y entonces los partidos religiosos se retirarían de la coalición, y lo que no está haciendo lograr la manifestación de Kaplan en Tel Aviv de intentar voltear al gobierno y llamar a nuevas elecciones, lo puede llegar a hacer este tema del enrolamiento de los Haredim. Kisilevsky, toque cualquier cosa menos el bolsillo de las yeshivot, por favor, que eso sí es una guerra civil. Bueno, cuénteme cuál es el otro frente, qué país hay. Sí, el otro frente tiene que ver con que el gabinete de guerra ha decidido quitarle las atribuciones a Itamar Ben-Gvir del partido Otzma Yehudit, Poder Judío,
en todo lo tocante al Ramadán y en todo lo tocante al monte del templo. Un poco lo que están diciendo, para parafrasear a Clausewitz, que la guerra es demasiado importante para dejarla a los generales. Lo que le están diciendo es el tema de la religión en estos tiempos de guerra es demasiado importante como para dejárselo a Ben-Gvir. Y entonces lo que están diciendo es otro tipo de decisiones que no tienen que ver con lo que dijo Ben-Gvir. Les recuerdo a los oyentes que la última jugada de Ben-Gvir, del niño travieso de la política israelí, o del niño terrible, mejor dicho, es que las limitaciones para subir al monte del templo durante Ramadán también van a regir para los árabes israelíes, que es la comunidad que, a diferencia quizás de otras vueltas de violencia con Gaza, en este caso han mostrado total solidaridad y no han protagonizado incidentes mencionables, digamos. Lo que están diciendo el gabinete de guerra es no limitar a los árabes israelíes. La que va a decidir cuáles son esas limitaciones va a ser la policía. Ella va a decidir los cupos según criterios de seguridad personal. ¿Se acuerdan la diferencia entre bitajón y betihut? ¿No? Entre seguridad a nivel de guerra o de atentados y la seguridad edilicia de cuánta gente, por ejemplo, puede entrar en este lugar. Como puede ocurrir en un estadio de fútbol, o bueno, que haya salidas de emergencia, todo lo que tiene que ver con lo civil en un evento multitudinario. O en el Monte Merón. Claro, por ejemplo, como en el Monte Merón, donde murieron 45 feligreses judíos en un Lag BaOmer, precisamente por este tema de falta de seguridad edilicia. Las limitaciones personales que tengan que ver, sí, con la otra seguridad, la seguridad de atentados o del conflicto, solo según inteligencia específica por parte del Shin Bet, como ha sido siempre. Limitaciones de edad, o sea, de gente de 45 o de 50 para arriba, lo que se decida, solamente para los palestinos de Judea y Samaria, no para los árabes israelíes. Y la estimación dentro del monte del templo de cuánta gente puede entrar es alrededor de entre 50 y 60 mil personas a la vez y nada más. De acuerdo con esos criterios tienen que ser las limitaciones. Ben-Gvir dijo: yo espero que el primer ministro muy rápidamente niegue este informe y niegue esta decisión del gabinete de guerra, porque no es aceptable. ¿Qué va a pasar ahí si, además del tema de la ley de enrolamiento de Haredim, vamos a tener otro frente de caída del gobierno por el tema Ben-Gvir y el Ramadán y el Monte del Templo? También lo vamos a hacer en los próximos días. Las estimaciones es que nadie se va a ir del gobierno en este momento por nada. Pero vamos a ver. Nunca aburrido ni por los vecinos ni porque adentro no sean inquietos. Querido Marcelo, agradecerte como siempre, invitar a la audiencia para que lo sigan a Marcelo en su canal de YouTube y van a tener permanentemente información como esta tan precisa sobre los hechos ahí de Israel Medio Oriente, también el análisis que se requiere para comprenderlos, porque no solamente ver la fotografía, hay que tratar de mirar la película. Agradecerte como siempre, desearte que ojalá, ya demasiadas veces estamos deseando, tengamos mejores noticias, pero hace rato que la noticia de la guerra nos tiene demasiado ocupados. Un abrazo grande. Un abrazo para ustedes también. Amén, ve amén. Marcelo Kicilevsky, desde Israel, dándonos este pantallazo, esta crónica del día que usted ha escuchado.